Bueno, entonces siendo las 10:05 de la mañana, muchísimas gracias a Cruz, siempre tan pendiente. Siendo las 10:05 de la mañana, retomamos esta clase. Ahorita a las 10 de la mañana ya los había saludado, pero como algunas personas ingresaron ahora, pues hoy 21 de agosto, a las 10:05 damos inicio a nuestra octava nota de lengua castellana, de lectores competentes y de pensamiento crítico. Espero estén muy bien, se encuentren cómodos con su familia, con sus seres queridos. Deseo que tengan mucha paciencia. Estamos en unos momentos en que nuestros niveles de paciencia son bajos y nuestro nivel de estrés es alto. Entonces tengamos mucha paciencia con nuestros padres, nuestros seres queridos y las personas que cuidan de nosotros y nosotros también cuidar de ellos. Eh, Hoy tenemos entonces nuestra octava nota. Es una nota de prueba tipo saber. Es un texto corto. Ahora yo lo voy a leer y les voy a explicar cada una de las preguntas, que son 6. Ayer nosotros trabajamos la aplicación de Quizzes R, una plataforma diferente. Estoy pensando a ver cuál de las dos utilizo, si la primera que fue de Quizzes V o esta de Quizzes R, a ver cuál les parece tal vez más llamativo. Entonces vamos a empezar con esa octava nota. Ya es nuestra mitad del periodo, ya es esa mitad de ese tercer periodo. En total nosotros sacamos 16 y ya vamos en la octava. Nos volveríamos a comunicar ya hasta el próximo mes. Y el próximo mes, desde luego, desarrollamos las otras 4. Quiero que me confirmen, por favor, si me están escuchando y si están observando una pantalla que dice bienvenido a clase de castellano. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, muchas gracias a Natalie, por ahí escuché, creo que también a Ruales, a María José y a Torres. Hoy le voy a pedir el favor, y gracias también a Estefanía Correa y el usuario de Alba Lucía, que es Correa también, ¿cierto? Correa. Laura, le voy a pedir el favor el día de hoy a Natalie que nos explique cómo es que ingresamos a esa planilla de notas. Entonces, Natalie, por favor, activas el micrófono y me dices qué es lo que tenemos que hacer para hacer la actividad del día de hoy. Buenos días. Pues lo primero es ingresar al link que el profesor mandó y después ponemos versión ordenador y ya. Pero si se perdieron alguna clase, en la parte inferior va a salir todos los videos de todas las clases que hasta hoy hemos visto. Muy bien, Natalie, exactamente. Entonces, Natalie nos dice que le damos clic al link que yo les mandé, que es este. Si ustedes no tienen WhatsApp, va a ser el mismo link de siempre, lo podrían anotar en una hoja, es decir, site.google.com/view/new/nota. Y como dice Natalie, muchas gracias, aquí están las notas, aquí están los temas. En el caso de hoy dijimos que se llamaba reino, este es el que tenemos que hacer. Y este fue el que hicieron ayer, que la nota se pone el día domingo. Y también Natalie nos dice algo muy interesante. Si se perdieron alguna de las clases o explicación, pues los videos están acá. De la vanguardia, de un hombre y un perro, de Cuisisubet, de la mujer tigre. Esos fueron los del mes anterior. Los de este mes es Realismo en Colombia, Rosario Tijeras y Cuisicer. Y hoy estará el de acá, o sea, el del día de hoy, que se llama Reino. Algunos preguntarán, profe, ¿y yo puedo hacer vanguardia porque vanguardia yo no tenía internet y no lo hice? Sí, usted lo puede hacer. Lo importante es que no lo haya hecho ya. Todas las actividades se valen solamente una vez, exceptuando las de quizzes. Si usted no lo ha hecho, bienvenido, lo puede hacer. Y entonces vamos a hacer el del día de hoy, que se llama Reino. Simplemente le doy clic donde dice Reino y él me abre el cuestionario que se titula Reino. Me confirman, por favor, si están observando una pantalla que dice En el reino de lo fantástico. Sí, Sí, profe. gracias. Y gracias a Ruales, que creo que me contestó.
Sí, profe, Entonces, se ve. y gracias a Cruz también, y lo mismo a Correa. Entonces dice, responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto. Vamos a leer el texto, voy a leerlo despacio y vamos a dar unas estrategias para comprender. Este texto es del Ministerio de Educación. Este texto es aquel texto y aquellas preguntas que se hacen en las pruebas IDFES, en las pruebas de estado. Es la misma. Incluso el texto y las preguntas fueron tomadas de allá. Natalie nos comparte el link del sitio. Muy bien, Natalie, tienes toda la razón. Ese es el link por si alguien lo llega a necesitar en algún otro momento. Bueno, y le damos la bienvenida a Rey, que por fin se pudo conectar. Nosotros estábamos intentando desde antes de las 10 y no nos había funcionado. Qué bueno, Rey, bienvenido. Qué chévere tenerlo por acá. Hasta ahora estamos empezando nuestra octava nota. Vamos a hacer la lectura del texto y las preguntas, que son en total 6. ¿Qué les voy a pedir el favor? ¿Qué favor les voy a pedir? Presten mucha atención a la historia, porque este tipo de pruebas, que es la prueba tipo saber, no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso hay niños en noveno y niños en 11 que pierden el examen. Los de 11 a veces no pueden ingresar a la universidad con la carrera que desean, no sacan la nota esperada. Y no es tan fácil porque algunas respuestas parecieran que fueran las correctas, pero resulta que hay otra que es mucho más correcta. Entonces nos toca empezar a jugar con eso, con leer detenidamente más de una vez y leer muy bien esas preguntas y respuestas. Dice así, voy a elegir entonces a 8B y voy a elegir en este caso a Natalie, que nos informó cómo debíamos de ingresar. En este caso simplemente le van a dar siguiente. Y dice así, en el reino de lo fantástico. Aquí entonces nos van a hablar, algo tendrá que ver con la fantasía, con lo fantástico. Este no es un texto narrativo, entonces no nos tenemos que imaginar la historia. Este es un texto de carácter crítico. Entonces lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención a las palabras. Este texto lo podríamos encontrar, por ejemplo, en una revista, en un periódico, en un libro. No lo encontraríamos en una novela, no lo encontraríamos en un poema. Y dice, en el reino de lo fantástico. En estos días se han estado conociendo las propuestas de diversos autores al Premio Nobel de Literatura. Listo, nos van a hablar entonces que hay algunos autores que están siendo postulados para el Premio Nobel de Literatura, un premio muy importante para la literatura, así como a veces se habla de un premio Oscar para las películas, en este caso en las ciencias, incluyendo tanto la medicina como otras, se habla de premio Nobel. Hay premio Nobel de literatura. También habrían de mencionar a aquellos que, a pesar de tener una obra inigualable y quizás hasta de mayor significación que muchos de los premiados, por razones que escapan a la comprensión de todos, nunca fueron tomados en cuenta por la Academia Sueca de la Lengua para el otorgamiento de este galardón. Galardón es premio. Entonces, qué nos dicen estas líneas? Hay escritores que son autores que han sido mm, elegidos para el Premio Nobel de Literatura, pero hay otros que, a pesar de ser tan buenos, no han sido tenidos en cuenta por la academia. Dice acá, nunca fueron tenidos en cuenta por la Academia Sueca para otorgar este galardón, o sea, este premio. Aquí nos dicen que hay unos que no los han tenido en cuenta. Aquí entonces el escritor que busca.
el escritor busca decirnos a nosotros, a los lectores, que han sido un poco injustos esos jueces, porque han premiado a unos, pero a otros que son muy buenos, no les han dado el reconocimiento. Entre estos grandes despreciados, vean esa palabra que utiliza, despreciados, o sea, han sido rechazados. Es como que yo diga, van a tener refrigerio, solamente unos, Natalie, Cruz, Rey, ¿sí? Y los otros no. Esos otros han sido despreciados. Pues lo mismo sucedió acá. Hay unos escritores que fueron despreciados para tener este premio. Entre estos grandes despreciados se encuentran los máximos representantes de la literatura fantástica. Y uno pensará, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo mismo que hace este autor? ¿Cómo es posible que los máximos representantes de la literatura fantástica han sido despreciados? Entonces, este autor lo que está haciendo no es comentándonos un cuento ni una anécdota, sino que nos está colocando una queja. Está ofendido, nos está diciendo que han hecho mal la labor los de allá, ¿sí? Es muy diferente el texto. Los máximos representantes de la literatura fantástica. Los sudamericanos, Jorge Luis Borges, el más universal de los escritores de castellano, y José Donoso. Aquí nos mencionan entonces dos autores que son universales, que son muy conocidos, Jorge Luis Borges y José Donoso. Estos dos escritores que son muy importantes, por ejemplo, a mí me gusta mucho Jorge Luis Borges, es argentino, han sido despreciados por la academia y no les ha dado el premio Nobel. Uno de los mayores desaciertos, o sea, de los mayores errores de la academia sueca fue su reiterada actitud de no premiar a Jorge Luis Borges. La academia, según este escritor, se equivocó porque no premió a Jorge Luis Borges, quien dejó una de las obras más exquisitas, o sea, una de las mejores obras en cuanto a su calidad y profundidad, a la vez que se manifestó en los más diversos géneros literarios, como un conjunto y único de ingenio, inteligencia y perfección expresiva. Aquí, ¿qué nos está dando el autor? Nos está convenciendo que este escritor tiene calidad, profundidad, que ha tenido diferentes géneros e incluso utiliza palabras como ingenio, inteligencia y perfección expresiva. Claro, el acá nos está entonces convenciendo que esa academia sueca sí se equivocó, porque un escritor como Jorge Luis Borges tiene todos los requisitos para haber sido premiado. Por lo tanto, este texto hasta el momento es argumentativo, busca convencer al otro. Es como si ustedes le explicaran a sus padres por qué quiero, digamos, un regalo. Entonces, quiero un regalo porque hago los oficios de la casa. Quiero un regalo porque hago mis tareas. Quiero un regalo porque soy juicioso. Los está convenciendo a sus padres para que les dé un regalo. Aquí el escritor hace lo mismo. Nos está convenciendo para que pensemos que su idea, y es que la Academia Sueca se equivocó en no premiar a Jorge Luis Borges y a José Donoso, se nos convenza que tenía que haberlo hecho. La literatura de Jorge Luis Borges, simboliza la literatura de la fantasía como un recurso de la inteligencia. Vean lo que relaciona inteligencia. La inteligencia la relaciona con qué? Con la fantasía. Esta es una pregunta clave para que la tengan presente. La fantasía relacionada con la inteligencia, en que ordena sus planteamientos dentro de un criollismo que solo tenía su interpretación a través de lo metafísico, de aquello que escapa a una explicación común y coherente para conducirnos a un total escepticismo. Aquí nos sigue convenciendo el por qué es importante Jorge Luis Borges para la literatura.
El escritor narra en la mayoría de sus relatos desde la primera persona para ir descifrando los laberintos mentales del hombre y dentro del género asumirlo como propios en la contemplación de una realidad mentalista en que previven los mitos y se incorpora la utopía. Nos sigue convenciendo, le damos la bienvenida a David. Cruz me dice que si puedes leer, claro que sí, ya te doy la palabra, que es que no había leído el chat. Aquí el escritor nos sigue convenciendo de la importancia que tiene Jorge Luis Borges para la academia y para haber sido premiado. Continúa, Cruz, por favor. En sus últimos tiempos, para acompañar su vejez, la ceguera, Sí, le dificultad que llega le la ayuda ceguera. a conocer los matices silenciosos de la oscuridad y adentrarse en su propio mundo en un proceso de interiorización para develar sus misterios y convocar sus fantasmas en la ilusión llama de sus palabras. Su vida se convirtió desde entonces en un sueño interminable en el que la realidad solo tenía espacio en su recuerdo personal. No podía escribir con sus propias manos, solo requisaba en su mente fértil los instrumentos que desde su oscuridad le permitieran descubrir las enigmas de la vida del hombre a través de sus propios fantasmas. Muy bien, pues ¿cómo les parece que Jorge Luis Borges quedó ciego? Él escribía, quedó ciego por la vejez ya, una enfermedad, pues siguió escribiendo y encontró en la oscuridad mucha más creatividad. La obra de Borges se basa en la inteligencia crítica. Vea, él nos sigue convenciendo que él es un crítico, donde la imaginación y la fantasía se presentan como elementos definitivos en su justificación de la existencia, cuando recurre a la fórmula schopenhaueriana de que toda negligencia es deliberada, todo causal encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo Profe, fracaso una misericordiosa victoria y toda muerte un suicidio. Y Ruales, que creo que era lo que me iba a decir Cruz, ¿cierto? Nos sí, está profe. pidiendo también la palabra para leer. Le damos la bienvenida a Alejandro, que se acaba de conectar, y le pedimos el favor a Ruales que nos colabore con el párrafo que sigue. Luego es el que sigue. Sí, o sea, este. La mejor definición de Borges la realiza él mismo cuando expresa: se me pregunta a menudo cuál es mi mensaje. La respuesta más obvia es que no tengo mensaje. No soy ni pensador ni moralista, sino simplemente un hombre de letras que convierte sus palabras, perplejidades y el respetable sistema de perplejidades que llamamos filosofía, en formas de literatura. Gracias, Ruales. Él acá nos sigue convenciendo de lo exquisito, de lo bueno que es Jorge Luis Borges. Y aquí nos va a mencionar otro escritor que para él también es igual de bueno, pero que tampoco es tenido por la Academia Sueca para recibir el premio. Por otra parte, un poco más joven, pero envuelto en el mismo manto de la literatura fantástica, la obra del chileno José Donoso se sitúa entre las más connotadas de los narradores latinoamericanos contemporáneos. En sus obras, la imaginación sustituye a la realidad, cuando esta última pasa a ser un mero elemento de referencia para el lector. Un rico lenguaje de imágenes, vea, nos convence. Es que él es un escritor que utiliza un rico lenguaje de imágenes y símbolos se convierten en un elemento esencial de expresión. La metamorfosis de sus personajes buscan calcar la sociedad de una manera degenerada cuando utiliza ese elemento kafkiano de transmutar los entes para convertirlos en especímenes inesperados. Entonces aquí nos sigue convenciendo de la importancia que tienen estos dos escritores para que hayan sido premiados y lastimosamente no fue así. El obseso pájaro de la noche, la obra más importante de Donoso, resulta ser la descripción de un mundo social
que degenera en un mundo monstruoso del que la lógica y la razón desaparecen, donde la realidad se convierte en trampa, respectivamente falsa, actitud y hecho inexplicable, tomado de Reyes Sánchez Miguel, La creación literaria en el siglo XX, República Dominicana, edición 2000. Entonces, este texto nos busca convencer que hay dos escritores muy buenos que debían de haber sido premiados y a su vez está entonces criticando a los que no lo premiaron, es decir, a la Academia Sueca. Veamos las 6 preguntas y dice así. En el texto, la literatura de Borges simboliza la literatura de la fantasía como un recurso de, y nos dan entonces 4 opciones. Tenemos A, inteligencia, B, la metafísica, C, la existencia y D, la perfección. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que recuperar el texto y mirar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde habla que Borges simboliza la fantasía? Y miro de estas palabras cuál relaciona la fantasía. Vean por favor sus pantallas. Por ejemplo, aquí yo incluso había marcado y les había dicho, la literatura de Borges simboliza la literatura de la fantasía como un recurso de inteligencia. Entonces, vuelvo a leer la pregunta. Eso les toca a ustedes hacer. En el texto, la literatura de Borges simboliza la literatura de la fantasía como un recurso de A, la inteligencia, B, la metafísica, C, la existencia o D, la perfección. Yo espero que algunos de ustedes ya sepan por ahí y que vayan ahorita, cuando ya terminemos acá la explicación de las 6 preguntas, a colocar la correcta. Segunda pregunta dice, en la expresión, por otra parte, un poco más joven, pero envuelto en el mismo manto de la literatura fantástica, las palabras entre guión, es decir, por otra parte, ¿para qué sirven? A, introducir un nuevo tema para rebatir la tesis del texto. ¿Será que lo que va a incluir es otro tema? ¿O será que lo que va a incluir dice un poco más joven? ¿Será que lo que va a incluir es a alguien? B, anunciar que se va a tratar otro aspecto del mismo tema. ¿Será que joven será otro tema? C, destacar una idea importante que no puede pasar desapercibida. ¿Será que otra idea será alguien más joven? O, por otra parte, D, expresar un contraste en una oposición entre las dos ideas. Entonces aquí tenemos que mirar para qué sirve por otra parte. Entonces, cuando yo les digo a ustedes y estamos hablando de literatura, y yo digo, por otra parte, desde la lingüística, podemos hablar que tal cosa. ¿Para qué se utiliza entonces? ¿Será para introducir un nuevo tema o será para anunciar que se va a tratar otro aspecto del mismo tema? ¿Será que eso es lo que buscamos, anunciar otro aspecto pero del mismo tema? ¿O será que se busca destacar una idea importante? ¿O será que lo que se busca es expresar un contraste? Aquí la palabra clave es por otra parte. Esa es la que tenemos que mirar. La tercera pregunta dice, del texto se puede deducir, es decir, se puede comprender que el autor fundamenta y organiza la noción de lo fantástico alrededor de 2 aspectos fundamentales. ¿Será que lo fantástico tiene relación con la lógica y la razón? Si yo me imagino digamos que está hablando acerca de unos duendes y tal vez de la naturaleza, ¿será que esto tiene relación con la lógica y la razón? ¿O será que lo fantástico tiene relación con la realidad y la imaginación? ¿Será que tiene relación con la imaginación y la realidad? ¿Fantástico, imaginación? ¿O será que tiene que ver con la metafísica? O sea, lo que está más allá de lo físico y el conocimiento. ¿O será que fantástico tiene que ver con la crítica y el juicio? ¿Con qué tendrá que ver la palabra fantástico? Ustedes marcarán una sola opción
la que consideren correcta. Nuestra siguiente pregunta dice así. De acuerdo con la información global, es decir, la información de todo el texto, puede afirmarse que la tesis sobre la cual se desarrolla el texto anterior, es decir, para qué se escribió, es para A. La obra de Borges se basa en la inteligencia crítica y en la justificación de la existencia. ¿Será que el propósito del escritor fue eso? ¿O será B? El propósito fue decir, el mayor desacierto de la Academia Sueca de la Lengua fue en otorgar el premio Nobel a Borges y a Donoso. ¿Será que eso es lo que buscó el texto? ¿O será la C? En las obras de Borges y de Donoso, la imaginación y la fantasía sustituye a la realidad. ¿Será que eso era lo que quería decir el texto? ¿Esa era la crítica que el texto quería hacer? ¿O será la de Borges y Donoso han llegado a la historia literaria? Borges y Donoso han legado a la historia literaria las obras más ingeniosas y profundas de la narrativa. Y seguimos con la otra pregunta. Dice así. El autor del texto anterior sustenta su tesis, o sea, convence que se había equivocado la Academia Sueca. ¿A través de qué nos convence? De A. Una narración detallada de los cuentos e historias de influencia kafkiana. ¿Será que eso es lo que nos convence? ¿La narración de unos cuentos? ¿O será que nos convence gracias a una comparación entre las diferencias y similitudes de la obra de ambos escritores? ¿Será que las similitudes y las diferencias que supuestamente están en ese texto nos convenció? ¿O será la C? Un conjunto de citas que demuestran la veracidad, es decir, la certeza, la verdad de la afirmación planteada, y es que Borges era excelente escritor, al igual que Donoso en sus obras de fantasía latinoamericana. ¿O será la D? Una selección de los detalles relevantes de la vida y obra de Jorge Luis Borges. ¿Cuál de esas cuatro afirmaciones está más completa porque nos menciona tanto los autores como la descripción detallada de aspectos que nos convencieron? Y la última pregunta dice, por la forma como se presenta la información en el texto anterior, puede afirmarse que éste tiene la intención. ¿Será que busco qué? A. Explicar una idea. ¿Será que lo que quería era explicar, decirnos quién era Borges? ¿Decirnos quién era la academia? ¿O por el contrario, la B. Sustentar una idea. ¿Será que lo quería era convencernos de algo? Es decir, sustentar, como cuando a sus padres les dice a ustedes, bueno, susténteme porque tengo que comprar ese regalo. Sustentar, ¿será que era lo que quería? ¿O será que lo que quería era debatir una idea para que nosotros como lectores pudiéramos discutir con él como escritor? ¿O será que lo que buscaba el escritor era simplemente describir y contar unas características de la idea? Bueno, ustedes colocan la que consideran correcto y luego le van a dar enviar. Antes de darle enviar, piensen muy bien y lean detenidamente el texto, porque solo se puede hacer una vez. Y estos textos tienen la característica que presentan una o más respuestas que puede ser correcta, pero que solo una es la más indicada para esa pregunta. Si llegan a tener alguna inquietud, me escriben por acá o también al WhatsApp. Por aquí, Caterina ya se nos está despidiendo. Que tengas un feliz día. Lo mismo a todos los otros estudiantes. Gracias por su asistencia, por su presencia. Con mucho gusto, Torres. Cualquier cosa me dicen. Espero les vaya muy bien en el cuestionario. Un feliz día, un buen fin de semana y un feliz resto de mes. Nos volveremos a comunicar ya el próximo mes. Entonces, que estén muy bien. Cualquier cosa, estaré por acá. Igualmente para ti, Correa. Un feliz día.
Claro que sí. Ya te Profe, explico. Dime. que si me puede explicar la 3, Claro que sí, que no la entendí muy bien. Le explico a Mario la quinta, igual que a Cruz, y te explico la tercera, Ruales. La quinta dice así. O sea, esta. Dice, el autor del texto anterior sustenta su tesis. ¿Cuál es su tesis? Es decir, que la academia se equivocó en no incluir a Borges y a Donoso en la premiación del Nobel de Literatura. Entonces, el cómo sustenta, es decir, cómo nos convence. Nos convence a través de A, una narración detallada de los cuentos e historias con influencia kafkiana. ¿Será que nos convenció describiéndonos los cuentos y las historias con influencia de Kafka? ¿O será que la influencia de Kafka solamente es uno de los escritores nomás? ¿O será la B? Nos convence porque hace una comparación entre las diferencias y similitudes de las obras de ambos escritores. ¿Será que si nos dice las diferencias o similitudes de cada uno de los escritores nos convence o no nos convence? ¿O será que lo que hace es la C? Un conjunto de citas que demuestra la veracidad de la información planteada. Es decir, una cita que nos hace pensar que es verdad lo que él está afirmando. ¿O será la D? Una selección de los detalles relevantes de la vida y de la obra. Esta está completa, no solo es de la vida, sino también de la obra de Jorge Luis Borges, de Borges y de Donoso. Entonces, ¿cuál de estas ideas son más completas para que nosotros estemos convencidos que la Academia Sueca se equivocó en no haberle dado la premiación a Jorge Luis Borges y a Donoso? Y Ruales me pidió la tercera. Esta es la tercera. Dice, del texto se puede deducir, o sea, puedes concluir que el autor fundamenta y organiza la noción de lo fantástico, es decir, ¿qué es fantástico para él? A través de o alrededor de dos grandes aspectos fundamentales. Estos aspectos, según el texto, ¿cuáles pueden ser? Entonces tienes que subir al texto y mirarlo de la parte fantástica. ¿Será que lo fantástico tendrá relación en este texto con la lógica y la razón? Es decir, con el pensamiento formal, con el pensamiento razonable, con las cosas como deben de ser, como se esperaría. ¿O será que lo fantástico tiene relación con la realidad y la imaginación? Es decir, la creatividad, la imaginación tendrá relación con lo fantástico. ¿O C, será que lo fantástico tiene relación con la metafísica, es decir, lo que está más allá de las cosas físicas que no se pueden palmar, tocar, y el conocimiento? ¿O será la D, lo fantástico tiene que ver con la crítica y el juicio? Esa es para esas preguntas. Gracias, profe. Qué bien, Cruz, te felicito. Excelente, igualmente para ti un feliz día, una feliz semana.